está todo bien. Y a ver, ¿es el debut del Estudio 4 o ya hubo actividad? No, es el debut. Vamos todavía, vamos con el debut. Vamos con el estudio. Se van a hacer cosas muy importantes acá en este estudio. Bueno, la gran pregunta es, ¿el dólar estará atrasado o no? A mí me parece que hay una especie de consenso que lo indica. Los asesores del presidente ya lo han dicho. La verdad que acá no hay una cuestión de izquierda, derecha, arriba, abajo, sino directamente de ver cómo está funcionando la economía. El dato central en todo esto es, ¿el tipo de cambio viene antes que el funcionamiento de la economía o viene después? Y bueno, uno podría preguntarse en gran medida cómo está la economía, cómo está la creación de puestos de trabajo. Es decir, cuando hablamos del dólar, ¿de qué hablamos? Bueno, de una moneda en términos de otra, del dólar en términos del peso en términos del dólar. Cuando sube el dólar, ¿qué significa? Que el precio que tiene el peso en el mercado de monedas baja, es decir, estamos hablando de la devaluación, pierde valor obviamente el peso en detrimento de que de muchas cosas, entre ellas el tipo de cambio, el dólar particularmente. Ahora, nosotros podríamos meternos por el camino árido de los números, probablemente vamos a consignar solamente el tipo de cambio del día de la fecha, aproximadamente 1.275 pesos por dólar. Perdón, ¿no? Guarino, ¿esa agenda que usted tiene es una Mac 67? ¿Esa que se ve ahí? ¿Cuál? Muy buena. La que tiene en su mano En la izquierda. Esta decís. Esto Bueno. escuchen, Es china esa. ese es el mal. No, esta es la libreta de los periodistas que Bien. tenemos habitualmente. Muy bien. Vamos Maestro, tomando. maestro. Pep, dibuje. Siempre hay un anotadorcito. La pregunta del millón es esta. Con un determinado tipo de cambio, ¿funciona o no funciona la economía? Con un determinado tipo de cambio, eventualmente, ¿vos te quedás con más dólares de este lado que los que terminás entregándole al resto del mundo o viceversa? ¿No? Esa es la gran pregunta para saber si el tipo de cambio está trazado o no. Yo preguntaría si la economía funciona para quién. También, pero en general uno podría decir, bueno, para un segmento por ahí funciona, pero en términos más generales lo que vas a estar viendo son las cuentas públicas, por ejemplo, qué pasa con las cuentas externas, es decir, si vos te vas quedando con una determinada dinámica sin dólares, eso en algún momento Claro. la única posibilidad que tiene es o modificar el tipo de cambio como una de las variables para torcer justamente esa dinámica, o ir a pedir deuda, que alguien venga y te preste. Y vos decís, bueno, gracias, llegaron dólares frescos, con esto puedo tirar un poquitito más. Uno debiera preguntarse ahí varias cosas, ¿no? Pero sobre todo esto, con un determinado tipo de cambio, ¿la economía funciona bien o está funcionando mal? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos meses? Y después lo que hay son alguna especie de checklist, ¿no? Es decir, vamos revisando, si quieren, las partes de la economía con este tipo de cambio y eso nos va a estar indicando si está todo bien o si en todo caso no está todo bien, se están consiguiendo recursos por otro lado y en todo caso después deberemos preguntarnos, che, ese que me está prestando, ¿me va a seguir prestando dentro de algunos meses cuando esto se termine? O en todo caso algo va a pasar en el medio porque aquel que es el Fondo Monetario que me está bajando cada tanto 12, 15 mil, 20 mil millones de dólares, en algún momento va a dejar de hacerlo. Si uno mira la historia argentina, hemos tenido muchos capítulos donde ese que nos venía prestando en algún momento me dijo, no te presto Basta. más. Y ya sabemos lo que pasó. Vinieron las crisis, la crisis del 2001, hubo un Rodrigazo, si te vas para atrás tuvimos hiperinflaciones también en el año 89. Digo, ha tenido la Argentina otros capítulos como este. Otra pregunta, ¿esta vez es distinto? No tiene respuesta a eso por ahora. Uno podría derivar que quizás no es tan así. A ver, teniendo en cuenta que este es el tipo de cambio, si nosotros hiciésemos solamente esto, un recorrido histórico, uno podría ver que en el 1 a 1, en la década del 90, donde claramente los dólares entraban porque se habían privatizado las compañías, ese tipo de cambio era el equivalente a 1.040 pesos de hoy. Ah, más baratito. Era un poquito más barato. Es decir, sería ¿En qué como año dijiste, Juli? Perdóname. ¿Cómo? ¿En qué año dijiste eso, 1040? Esto 1040 es el promedio de la década del 90. Ah, Del toda 1 la a 1. década. Es toda la el década del promedio. 90, en el 1 a 1, ¿recuerdan ustedes los que peinamos algunas canas más? Qué Yo no, momento. pero digo, vos Pipo tampoco, pero digo, en general. Vos y yo peinamos canas. Era el equivalente a 1.040 pesos de hoy. Quiere decir que estamos por arriba de esto, pero este es el más bajo casi de la historia reciente de la República Argentina. Es un dólar bajísimo, es un dólar que solamente lo podía financiar vendiendo empresas. La pregunta es, ¿ahora estás vendiendo empresas? No, salvo AISA,
que yo Pero sepa. por ahora no hay comprador tampoco. Intentando. Pero además son 500 millones. Por nada eso, más. es nada, lo que te gastaste en una semana o Claro. menos. Entonces, es decir, que por este lado, la verdad que no vamos a tener mucho. Estos 1040, si yo los llevo a otro extremo, esto es el más bajo. El más alto, podríamos estar hablando de el equivalente a 3.000 / 4.000 pesos por dólar, que ha sido como en la época, por ejemplo, del Rodrigazo, en el 75, o eventualmente la hiperinflación de Alfonsín en el año 89. Digo, momentos de la historia argentina donde había una especie de debacle. Uno entiende que esto es una excepción, porque claramente no estamos en ningún lado, y que esto también al mismo tiempo debiera ser en gran medida una especie de excepción, porque esto lo sostenías vendiendo compañías que hoy ya no tenés. Compañías Claro. públicas, es decir, te entraban dólares y los usabas para sostener un tipo de cambio que a todas luces la verdad que resultaba como mínimo artificial. Sí, Bueno, mirá, perdón, te interrumpo, Juli, Sí, porque sí. el chat quiere participar. Vamos. Guille Roji dice, miralo a Horacio Rodríguez Larreta en la ZZ. vamos. Chicos, no sean Después, malos. dale. No sean malos, no sean malos. Alejandro Le mandamos Luna. un saludo a Horacio, sí. Alejandro Lunas dice, la economía funciona con salario de $200 con un pueblo esclavo y preso en un país que de poder adquisitivo no lo deja salir, dice. Bueno. Ana Lía dice, escucha esto, Julián, Sí. te va a gustar esto. Qué fuerte está Guarino, dice Ana Lía. Paremos Ganó ahí. Guarino, ganó Guarino. ¿Qué está Bueno. pasando? Bueno, a ver, ahora sí, vamos a que ustedes me digan si está. No, olvídate, no va a pasar eso, no va a pasar. Si, vamos a ver, a que ustedes me digan si está atrasado o no el tipo de cambio. De vuelta ponemos acá en dónde estamos, 1.275. Y ahora vamos a revisar cómo está la economía. Y es muy sencillo. Vamos a empezar. Exportaciones. Y Lerner me va a ayudar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos para arriba o estamos para abajo? Estamos Y ahí estamos entre neutro y para abajo, te diría. bien. Vamos a poner un menos ahí. Sí. ¿Qué significa menos? Significa que vos tenés o menos ingreso de dólares o más egreso de dólares. ¿Qué significa también? Que te vas quedando sin divisas a lo largo de los meses. Entonces, exportaciones son en principio cada vez menores de muchos sectores de la economía. Importaciones, un clásico. Esto para arriba. Esto explota, ¿no? Para arriba total, trayendo cositas de China, Bien. de Taiwán. Bien. ¿Eso es bueno o es malo para nosotros, los que estamos mirando si hay atraso cambiario? Es malo. ¿Por qué? Significa que, bueno, se te están yendo más dólares que los que eventualmente te están entrando. Claro. Tenés menos exportaciones, tenés más importaciones, es negativo, pongo negativo por razones obvias. Son las formas para tratar de establecer si el tipo de cambio está atrasado o no. ¿Qué pasa con la inflación en la Argentina? Y acá les pido un esfuerzo adicional, porque acá la idea es mirar el tipo de cambio en términos nominales y reales. ¿Y qué pasa con la inflación de nuestros socios? ¿Por qué es esto? Porque si vos tenés una moneda que se devalúa en términos de la inflación, por ejemplo, vos devaluás al ritmo de la inflación, que es lógicamente algo que tiene que pasar en algún momento, lo que también tenés que mirar es qué pasa con tus socios comerciales. Si vos tuvieses una inflación determinada, pero tus socios también al mismo ritmo, bueno, eventualmente uno podría decir, no hay grandes novedades acá. Se neutralizan, digamos. Claro, se van neutralizando en términos del comercio, porque lo que te termina importando después es si tenés actividad y si tenés comercio del tipo de cambio. Otra cosa, obviamente, bueno, creación de puestos de trabajo. Pero resulta que en la Argentina la inflación es muy elevada en términos de ¿qué? De la inflación que tienen los socios también. Sí. Brasil, digo, ayúdame Andy. Y pero para colmo, Brasil metió una devaluta en el medio que nos hizo meter 3 millones de argentinos en los primeros 2 meses del año. Bueno, ahí está. Entonces, finalmente, en el tablero que estamos haciendo, esto es negativo porque la Argentina tiene más inflación histórica, pero más inflación también ahora que el resto de sus socios, y los socios tienen menos que la Argentina, lo cual también es negativo. Es decir, porque no te termina de compensar la tuya. Es decir, vos te encareces en dólares y tus socios no. ¿Qué quiere decir esto? Que las importaciones son más baratas y tus exportaciones son más caras. Vas a exportar menos, que es lo que está pasando acá arriba. Se ve como vamos mirando las grandes cuentas y todo lo que Yo veo indica- eso y digo, se viene. Bueno, no sé si uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con la producción y los costos de producir en la Argentina en dólares? ¿Suben o bajan? Suben.
suben de una dólares suben. forma importante. sí, claro. Porque el gobierno durmió el tipo de cambio, pero los costos en pesos, la inflación en pesos continúa. Es decir, que esto tampoco te está ayudando demasiado a sostener un determinado tipo de cambio que vos de pronto decís, che, esto lo pongo en 1.275. Y ahí me la banco. Bueno, mostrame qué tenés para bancarlo. Mirá, las exportaciones no te estaban ayudando a bancarlo. Las IMPO tampoco. Menos. La inflación tuya en detrimento de los socios, con respecto a tus socios tampoco. La producción de los costos que vos tenés, y acá el campo es muy importante, porque el campo es el primero que va en algún momento levanta la mano. Hoy Milei iba a la rural, ¿no? De Bueno, paso. por eso. Ahí hay que mirar, porque el campo es un sector que tiene amplio poder de lobby. Históricamente ha sido el que primero le ha reclamado al gobierno cada vez que se ha vuelto caro en dólares. Y lo que creo es que ahí... Al campo le gustan las devaluaciones, podríamos decir, ¿no? Yo no sé si le gustan las devaluaciones o es el primero que dice, che, acá la cosa no va. Después, un clásico, ¿qué pasa con las reservas que tiene el Banco Central? Porque vos me podrías decir, mirá, el gobierno le gusta tenerlo en 1.275, pero porque tiene reservas en dólares y cada vez que le haga falta sostenerlo, agarra y saca de acá. Ahora, son negativas en 6.000 millones las reservas. Claro. Es decir, incluso uno podría decir, bueno, pero le dieron el préstamo del Fondo Monetario, bueno, pero todo eso vos lo tenés hoy, pero tampoco lo tenés garantizado, el swap con China tampoco. La Es tenés decir, que devolver en algún y momento. por supuesto, también, si vamos a ser finos, la verdad que las reservas no es que están ingresando una cantidad enorme. Y bueno, la verdad que hay muchas cuentas. Yo me anoté, por ejemplo, qué pasa con los flujos en dólares. Es decir, en la década del 90, ¿qué decíamos? Bueno, se vendieron las empresas. Entonces vos vendías aguas o vendías las telefónicas y alguien te entraba los dólares para pagar esas empresas. Es decir, tu flujo de dólares era importante. Hoy lo que tenés es salida neta de dólares. Tenés salida neta de dólares. Y bueno, como eso hay muchas cosas. ¿Qué pasa con tu tasa de interés? ¿Por qué es importante la tasa de interés? Bueno, porque vos ofreces un premio para aquellos que dejen sin movilizar determinado tipo de recursos. ¿Cuándo lo ofreces? Cuando te sentís cómodo con el tipo de cambio, cuando no estás tan cómodo y vos lo que vas a ver es que se te va a ir una montaña de pesos a demandar dólares. Bueno, Sí, en ese claro. caso. Claro, garpás más para que no se vayan a comprar dólares. ¿Qué vino básicamente. pasando en los últimos días? La tasa subió. La tasa de interés viene subiendo, al gobierno le viene costando sostenerlo. Esto es negativo. Fíjense que hasta ahora, Juli, ¿hay alguno a favor? bueno, yo diría que si vos pones deuda acá, Sí. vos decís, bueno, che, pero ¿qué pasa? Bueno, por ahora el gobierno acá es un positivo. La gran pregunta, digo, hay otras cuentas, pero esto más o menos a grosso modo lo que uno debería mirar cuando eventualmente te tenés que preguntar si hay atraso cambiario en la Argentina, que es cómo te está funcionando toda la maquinaria para que crees puestos de trabajo, la economía funcione, no tengas un problema en el corto plazo. Bueno, todos estos son indicadores de cómo están las cosas. Las Expo, las Impo, mal. La inflación de tus socios, mal, porque vos tenés mucho más que tus socios comerciales. El costo de producir en dólares es muy elevado y se va elevando cada vez más. Esto es negativo. Las reservas siguen siendo negativas y el detalle acá, ¿cuál es el detalle importante? Que el Fondo Monetario le dio deuda al gobierno, pero ¿qué le dijo? Che, mejorame esta cuenta. Pero la verdad que el gobierno, ¿qué ha dicho? No, la verdad que por Ni ahora... pedo. No te voy a mejorar No. nada. Bueno, después podríamos, no sé, digo, el tema de la actividad económica que se empezó a frenar en el mes de marzo y no ha reaccionado por lo menos hasta ahora. Ahí está el consumo como algo muy importante. Es decir, que si yo tuviese que hacer alguna especie de cuenta, a mí me gusta hacer esta. ¿Por qué? Porque es bastante lógica y no tenemos que entrar a hacer números. Lo que yo diría es, la verdad que vos me decís este tipo de cambio, ¿lo vas a sostener? Yo lo primero que te digo es, ¿a cuánto tiempo? Claro. Entonces vos me decís, mira, lo voy a sostener de acá en adelante. Mira, bueno, le digo, mira, esto lo que te termina dando es que, salvo que alguien te preste mucho para compensar todo esto, la cosa no cierra. Acá en el chat dicen la libreta más peligrosa después de la de Pablo Escobar. Dicen. No, esta Es espectacular. ¿Se acuerdan que anotaba? No, esta es buena. Bueno, no, digo, la verdad que hay muchas cuentas en la economía como para tratar de calibrar. Esto habitualmente lo que sucede es, algunas cuestiones reaccionan más rápido que otras cuando vos vas tocando el tipo de cambio. Obviamente si lo encareces al dólar, tenés menos demanda y tus exportaciones mejoran, tus impo bajan, es decir, ahí te produce algún tipo de efecto benéfico. En términos de la inflación
inflación, bueno, lógicamente, por algo no es tan sencillo, porque si vos subís el tipo de cambio te va a afectar la inflación. Es decir, realmente acá lo que uno podría pensar es que el gobierno tiene que ser muy fino. Y ahí, por supuesto, entran dos cuestiones que son centrales, no las voy a abrir, pero sí las voy a dejar mencionadas. La primera, seguramente ustedes lo van a estar mencionando, la relación con Estados Unidos y el Fondo Monetario. Sí. Es decir, si vos acá tenés a alguien que cuando necesitas viene y te presta, vos podrías ganar tiempo. Es decir, te prestan 45, te prestan 20, te pueden prestar otros 20 dentro de 3 o 4 meses. Bueno, podría ser. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿No? Sería, ¿por qué el Fondo Monetario te seguiría prestando si vos no estás mejorando esto? Y quizás el estatuto del fondo mismo, la creación después de la Segunda Guerra Mundial, tiene como premisa, está escrito, es casi su carta de fundación, que vos, cuando te prestan, vos tenés que mostrar inmediatamente que todo esto empieza a mejorarte. Es decir, que vos mejorás tus cuentas, tu balanza de pago se llama. Entonces, Claro. la verdad es que la Argentina viene financiándose con el Fondo Monetario, pero no viene haciendo la tarea que el fondo le indica de responsabilidad compartida, ¿no? La Argentina no quiere hacerlos, el gobierno no quiere hacerlo y el fondo tampoco se los está exigiendo de una forma muy concreta. Entonces, ese creo que es uno de los elementos centrales. El otro tiene que ver con las elecciones. La gran pregunta es si el gobierno, y si después de octubre tiene que cambiarlo, porque a esta dinámica se está consumiendo prácticamente el préstamo del Fondo Monetario en 4 o 5 meses nada más, ¿no? Julián, bueno, un aplauso para Julián, No, no, porque es así más fácil. como lo leí en el graph hace un rato, dejó el Citi para venir a hablar de la Citi. No, Espectacular. no, Y explicar el dólar cómo funciona muy el bien, dólar muy en la República Argentina. me voy- La próxima me voy- me gustaría que hablemos de inflación, si se puede, un poco. Sí, sí, ¿Cómo por funciona supuesto. la inflación en Argentina? ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué la inflación bajó? ¿Y por qué si la inflación bajó igual la gente del otro lado dice cuando quiero llegar a fin de mes no me alcanza? Así que guardamos así un par de temas para las próximas visitas ¿Cómo no, del señor? Pep Sí, Guardiola. a disposición. Un aplauso para el Gracias debut para ustedes. de El Pizarrón del doctor Pep Guardiola. Ahí está.